Amén. Damos gracias al Señor porque Él es bueno. Que a pesar de todo lo que podemos estar pasando, Él sigue siendo bueno. El domingo pasado estábamos hablando, yo le dije que no se iba a poder terminar el tema porque es muy largo. Y lo vamos a continuar hoy día. ¿Y de qué estábamos hablando? De la fe. La fe, y dije, vamos a empezar de lo más básico. ¿De qué es la fe? Porque todos se van a Hebreos 11, ¿cierto? Y nos dicen, la fe es la certeza, ¿cierto? Siempre vamos ahí. Y dije, vamos a ir más bajo. La fe es un escudo, ¿cierto? Que nos ayuda contra los dardos. No, pero ¿qué dardos? De fuego, o sea, no es cualquier dardo. Fuego del enemigo que nos permite repeler los ataques de Satanás. O sea, la fe es tan importante porque nos ayuda a eso. Por eso andamos en el suelo, a veces andamos por ahí abajo. Es porque nuestra fe es muy débil. Y cuando es débil, esos dardos logran traspasar. ¿Y qué son los dardos? Es lo que hablan de nosotros. Y a veces no es la gente de afuera, sino hasta a veces nuestra propia familia. O los que creemos que son nuestra familia. Y hablan de nosotros y nos dicen cosas. Y esos son los primeros dardos. Y de repente pasan y nos tocan. Y nos sentimos y nos dolimos. Y es simplemente porque nuestra fe es muy débil, es muy pequeña. Pero tenemos que entender que el Señor estaba con sus discípulos y los discípulos dijeron, ¿qué cosa? Aumentanos la fe. O sea, la fe se puede aumentar, se puede engrosar para poder detener los dardos del enemigo como escudo. Pero hay beneficios también de la fe. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Bueno, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, para empezar, ¿por qué queremos agradar a Dios? ¿Cuál es la razón por que yo quiero agradar a Dios? ¿Por qué quiere agradar usted a Dios? Y no tenga miedo de decirlo. Si es para que el Señor le dé respuesta, bien. Es por un milagro. ¿Por qué quiere agradar a Dios? Se ha preguntado, porque yo dije, para meditar hay que preguntarse cosas. O sea, ¿por qué yo quiero agradar a Dios? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Por qué me gusta cantar? ¿Qué motivo hay detrás? Y yo le voy a decir mi motivo, ojalá que concuerde con el suyo. Es porque amo al Señor. Lo amo y quiero agradarlo. Porque la fe sin amor es nada. Es nada. Dice, si yo entregara mi cuerpo para ser quemado, si yo tuviera la fe para trasladar este monte al mar, qué sé yo, regar un árbol, y si en esa fe no tengo amor, nada soy. De nada sirve mi fe si no va con amor. Entonces, si yo quiero agradar a Dios, es porque lo amo, entonces tengo que tener fe, porque esa es la forma de agradar a Dios, es con nuestra fe. Si tu fe es así, también así es el amor, porque sabes que al Señor le agrada tu fe. Y entre más grande es la fe, más grande es el amor. Entonces, tenemos que entender eso, que la fe nos ayuda a eso. ¿Ya? Y el Señor dice también a través de su palabra que la fe nos da, ¿qué cosa? Entendimiento. Porque por la fe entendemos. O sea, ¿cuántos quieren entender la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren comprender la palabra? Aumente su fe. Porque la fe nos hace entender. ¿Ya? Y la fe, la ley que mueve la fe, ¿qué es? La obediencia. O sea, tenemos que obedecer a la palabra con fe. ¿Cuántos de ustedes les falta sabiduría? ¿Piensa que le falta sabiduría? Dice Santiago, pídala con fe, creyendo, con fe. O sea, así de importante la fe en nuestra vida. ¿Cuántos quieren que todos los temores y los miedos se vayan de uno? Aumenta la fe. Aumenta la fe, porque yo creo que el que está en mí es mayor que el que está afuera, ¿sí o no? Pero para eso hay cosas que tener. Hay que creer, tener fe. Entonces la obra se manifiesta cuando yo tengo fe. Entonces yo me muevo en fe porque sé quién va conmigo. Por eso dice que Santiago que la fe sin obra es, si usted dice que cree y no hace, esa fe es muerta.
Yo me muevo en fe porque sé quién va conmigo. Porque las promesas del Señor nuestras son, pero hay que creerlas. Hay que creerlas. Si todo es por falta de fe. ¿Qué le reclamaba el Señor a sus discípulos? Poca fe. Estaban en el barco y despertaron a Jesús asustado. ¿Y qué le dijo? Hombre de poca fe. Iba Pedro caminando por el mar. Iba rumbo al maestro. ¿Qué le falló? La fe. Si usted no quiere hundirse, si usted no quiere fracasar en lo que hace, aumente la fe. Hermano, nosotros fracasamos en lo que emprendemos porque nos falta fe. Porque al primer movimiento de las olas desistimos. Y después estamos, sálvame, Señor, ¿qué? Que perezco. Somos igual que Pedro, faltos de fe. El Señor nos va a ayudar. El Señor nos va a empujar a tiempos mejores, siempre y cuando que tengamos mucha fe, no una escasa fe. Si todo pasa por la fe, hermano. Por eso el Señor dice que cuando Él venga hallará fe. ¿Por qué? Porque algunos son apóstatas. ¿Sabes lo que significa apóstata? Volver atrás. Volver atrás. Es como lo que hizo Pedro, ¿cierto? Dios que no dio la medida, negó a Jesús. ¿Y qué hizo? Se fue a hacer lo que hacía antes. ¿Qué es lo que hacía? Pescar. A pescar. Eso es, volver atrás. Porque se debilitó tanta mi fe que ya no quiero seguir. Hermanos, los que nos sostienen a nosotros es la fe. La fe en Cristo y la fe de Cristo en nosotros. Porque la medida de fe es creer que Dios puede hacerlo. Ya, que Dios puede hacerte el milagro, que Dios te puede sanar, que Dios te puede conseguir trabajo, que Dios te puede hacer esto. Esa es la fe inicial que el Señor nos da, es un regalo, es un don. No es que nosotros lo produzcamos, pero contamos ese don, nosotros tenemos que crecerlo, aumentar. ¿Ya? Que el Señor les bendiga, porque eso es lo que pide el Señor de nosotros. Y vamos a ir a Gálatas 3, 23 en adelante. Vamos a ir hasta el 26. Gálatas 3, 23 al 26 vamos a leer. No sé, quiere ir la canción. Es que ustedes escucharon la canción, escucharon la letra, ¿qué dice? Ajá. Nosotros vamos por fe. Pero antes que viniese la fe, o sea, ¿había fe antes? La pregunta, ¿había fe antes? Sí, pero no la fe que a Dios le agrada. Porque la fe que a Dios le agrada la tenía un solo hombre. ¿Quién? Abraham. ¿Ya? Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a hacer, ¿qué cosa? Porque yo le dije, la fe es un misterio, ¿se acuerdan? A los que estaban ese día, domingo pasado, que es un misterio. Y esta fe tiene que ser, ¿qué cosa? Revelada. Para que sea funcional en mí, para que me funcione, tiene que revelarse. Yo tengo que entender la fe, tiene que revelarse la fe en mí. Ya, esta fe es la que trajo el Señor cuando dice que Él trajo el reino, y el reino está dentro de nosotros. Aquí está el reino, trajo una fe de reino, que no es la fe que conocíamos, es una fe diferente, mayor, de reino. Acuerda que Jesús, cuando viene, una cosa aprendió. ¿Qué aprendió? Obediencia. Porque la fe que Él tenía antes no era de la obediencia. Porque para nosotros la fe tiene que ser obediencia, se tiene que mover. Pero ahora, ¿quién le podía obedecer si era Dios? Dígame, uno más grande que Dios, ¿quién hay? Nadie. Entonces la fe que tenían ellos, que tienen ellos, la divinidad es distinta. Por eso dice, venida esa fe. El reino de los cielos se ha acercado.
Y con ella se acercó una fe diferente que provoca obras. ¿Ya? Entonces esa fe tiene que revelarse. Mire, si el Señor me dice algo a mí de lo que voy a hacer yo comienzo a moverme al tiro en el momento de lo que el Señor me dijo de mí, porque eso va a provocar obra. Si yo le digo, Martín, el Señor dice que tú vas a ser un pastor, ¿cuál debería ser el comportamiento ahora? Porque esa es la obra. Yo no espero que llegue el momento que le digan y le pongan la mano y derramen aceite y ahora tú vas a ser pastor. No, el comportamiento comienza ahora a comportarme como ¿qué? Como pastor, porque yo le creo al Señor, así que me muevo en lo que Él me dijo. Mi comportamiento ahora es lo que dijo. Esa es la obra y eso tiene que revelársenos. ¿Somos hijos de Dios, sí o no? ¿Lo creen? ¿Lo creen? Entonces, ¿por qué no nos comportamos como hijos? Es porque no lo creímos. Porque la obra es la que habla más que yo. Entonces digo, muéstrame tu fe, muéstrame tus obras, muéstrame tu comportamiento. Yo te voy a creer que tú tienes fe. Alguien dice, y no está mal, ore por mí porque estoy pasando por un problema. Amén. Vamos a orar porque el Señor lo va a solucionar. Si usted se va convencido que ya se solucionó, se va a mover como si ese problema no existiera. Como no existiera. Esa es una obra ¿de qué? De fe. Yo lo creo antes y me comporto por lo que el Señor me dijo. El problema ya se fue. Estoy todo patuleco, pero mi comportamiento es como que si no tuviera enfermedad. No hay limitación para la fe. No hay limitación. Y esa fe tiene que revelársela a nosotros. El siguiente, por favor. De qué manera que la ley ha sido nuestro ayo, que significa nuestro maestro, ¿ya? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué es lo que le va a declarar que ustedes sean justos? Su fe. Usted no va a ser justo hasta que no le muestre al Señor que tiene fe. Porque somos justificados por fe. Es más, dice que el justo por la fe, es que va a llegar un momento determinado que es así. No importa lo que esté pasando por alrededor. Yo sé lo que dice la palabra. ¿No he visto justo? ¿Y? ¿Entiendes? O sea, si yo lo creo, así va a ser. En lo natural y en lo espiritual. Porque va a llegar un día, y está llegando el día, en que habrá hambre y sed por la palabra de Dios. Y dice, ¿no he visto justo que mendigue pan? O sea, ¿por qué no va a mendigar? Porque Él tiene. ¿Y ese es producto de qué? La fe. O sea, así de importante es la fe, es creer. Es creer, hermano. Si a nosotros no nos resultan las cosas porque no creemos. Tenemos que creerle al Señor. Siguiente, por favor. Pero venida la fe, de nuevo estamos, venida la fe, ¿cierto? Ya no estamos bajo ayo, o sea, no estamos bajo la ley. Porque hay otra ley que es mayor. Ya es la ley de Cristo. Y Él trajo la fe. Venida la fe, ya no estamos bajo la ley antigua. Dice, pues todos sois. Yo dije, ¿cuántos hijos de Dios somos? Tenemos que decir amén porque yo lo creo. Pues todos sois hijos de Dios para la, por la, o sea, mi fe tiene que estar en Cristo. Mi fe está en Cristo. Dice que por su llaga nosotros, ¿qué? Por su llaga, ¿la llaga de quién? Entonces, por eso yo tengo que tener la fe en Cristo. Si a veces a nosotros no nos resulta nada, es porque no tenemos la fe en Cristo. En Cristo, está todo en Él. Todo en Él, todo es para Él. Todas las cosas fueron hechas para Él. Nosotros fuimos hechos para su gloria.
Entonces, yo en Él y Él en mí, su fe en mí también. Yo tengo fe en Él, pero también tengo que tener a Él en mí, la fe de Él en mí obrando. Él dice así, mire, esta es obediencia. Yo no hago nada de que el Padre no me dice que haga, ¿cierto? ¿Eso qué se llama? Obediencia. Entonces Él tiene fe en lo que el Padre le dice que haga. Por eso hace. Esa es obediencia. La ley que se mueve en la fe es la obediencia. ¿Sabe lo que le pasó a Jonás? Bueno, hay hasta películas, monito y todo lo que pasó a Jonás cuando desobedeció. ¿Dónde fue? Al Seol. Al Seol. Él estaba muerto. Porque no obedecer a Dios te trae la muerte, la desobediencia. Pero como Dios bueno, lo probó. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo tuvo Jesús? Es que es eso. Producto de su obediencia. Él, de su obediencia, fue a lo más profundo y volvió. Por la desobediencia también somos llevados a lo profundo, pero nos deja ahí para que aprendamos a obedecer. Entonces el Señor, cuando te ama, porque el Señor te ama, te va a decir, ¿sabes qué? Vas a aprender a obedecer a la buena o a la mala, pero vas a obedecer. ¿Sabes por qué? Porque te amo y no quiero que te pierdas. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Porque usted a sus hijos igual, porque Él los reprende, porque Él los castiga, porque Él los ama. No quiere que lo pasen mal cuando crezcan. Aunque algunos son medio porfiados y siguen haciendo lo que ellos quieren. Pero sé que va a llegar el día que ella te dijo desde antes, pero vaya el día del cumplimiento. Antes hacías lo que querías, ibas donde querías, pues ¿sabes qué? Pero hay otro ahora que te sigue. Cuando yo me entrego al Señor como su esclavo por amor, ya no digo lo que voy a hacer, sino tengo que hacer lo que Él diga. Y nos da un ejemplo y nos da un consejo Santiago. Y nos dice que cada cosa que vamos a hacer, ¿qué tenemos que decir primero? Si Dios lo quiere. A veces queremos hacer cosas, pero Dios no quiere. ¿Se acuerda cuando Pablo quería ir a predicar a un lugar? ¿Era bueno o no era bueno? Sí, era bueno, porque predicar es bueno. Pero el Espíritu Santo dijo que no fuera. ¿Y él fue o no? No, porque eso se llama obediencia. Aún con respecto a lo bueno, tenemos que obedecer. Y esa es la fe. Mire, vamos a ver otro pasaje, por favor. Efesios 2:18, Karina. O sea, perdón, Angélica, por favor. Es que se parecen. En el pelo. Mire, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Por un mismo, ¿qué cosa? Espíritu al Padre. Porque esa es la obediencia. Mire, si somos uno todo, porque dice que tenemos que llegar a la unidad de ¿qué? De la fe. Si yo tengo una medida de fe que no le agrada al Señor, porque el Señor le agrada una medida de fe. Te da una medida pequeña, pero no está conforme con esa medida. Por eso cuando da un talento, a uno le da 1, a otro 2 y a otro 5. ¿Qué le pasó al que le dio 1? ¿Qué hizo él? Lo enterró. ¿Se puso contento el Señor? No, tampoco está contento si tú llegas hasta el final con la misma medida de fe. Tenemos que llegar todos a una misma medida. ¿Cuál es la medida de fe? A la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, para hacer la buena obra. Entonces, para poder, los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu. Tenemos que ser uno. Todos nosotros tenemos que ser, ¿qué cosa? Uno. En la misma fe. Uno. En la misma fe. Si sabes lo que nos une a nosotros, ¿qué nos hace ser hermanos? ¿Qué cosa? Es que tenemos la común fe.
Creemos en lo mismo y obedecemos al mismo Padre. Pero entre nosotros somos distintos, pensamos distinto, actuamos distinto. Si lo único que nos une es la fe en Cristo Jesús. Y eso a nosotros nos va a hacer uno. La fe. La fe en Cristo Jesús. Y podemos entrar ya a un reposo. Por favor, ponme el mismo Efesios, por favor, pero el versículo 8. 2:8. Dice, porque por gracia, ¿qué cosa? Soy salvo. Por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. O sea, ¿qué nos permite la fe? Ser salvo. ¿De qué? De la ira de Dios. O sea, así de importante es la fe. Nosotros no podríamos ser salvos, aunque Cristo murió para que nosotros fuéramos salvos. Si nosotros no creemos lo que pasó en la cruz, no vamos a ser salvos. O sea, y Él nos trajo ¿qué cosa? La gracia, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. Es un regalo. Pero yo tengo que creer ese regalo, abrazar ese regalo, vivir por ese regalo, morir por ese regalo. Esa es la fe. Creer lo que hizo Cristo por nosotros. Tengo que creerlo. Tengo que entenderlo, porque la fe me trae ¿qué cosa? Entendimiento. Por la fe entendemos. Efesios 3:17, por favor. Perdón, 2 Corintios 3:5, por favor, aparece. 2 Corintios 3:5. 13:5. 2 Corintios 13:5, por favor. Mire lo que dice el Señor ahora, después que todo lo que hablamos. Dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Se acuerda que hay que atender a nuestros caminos y siempre le hablaba de eso? Bueno, ahora atiendan a esto. Dice, examinaos, o sea, examínate a vosotros mismos si estáis en la fe. Mire lo que dice, probaos a vosotros mismos. Ahora, ¿cómo se puede probar a nosotros mismos? ¿Cómo podemos probar? Miren, nosotros decimos, aumentanos la fe. Para aumentarnos la fe, ¿qué tiene que pasar en nosotros? Pruebas, dificultades, tribulación. Entonces, ¿qué tiene que pedir usted para probar su fe? Es que es raro esto, porque todos queremos estar bien, ¿sí o no? No queremos tener problemas, no queremos pasar aflicciones, queremos que nuestros hijos sean enteramente obedientes, que se saquen buenas notas en el colegio, que no queden repitiendo. Siempre queremos lo mejor, lo mejor, lo mejor. Que el marido suelte todo el dinero, que no se quede, ¿sí o no? Que me aumenten el sueldo, que me alcance para este mes. Y así estamos, siempre queriendo darme un trabajo mejor, siempre esperando lo mejor. Ahora, ¿cómo va a probar usted su fe? ¿Qué va a pedir? Por eso le digo, si no es fácil. Es que yo tengo que entender que cuando yo digo auméntame la fe, es porque voy a pasar por situaciones que me va a ayudar a aumentar la fe. Y esas situaciones no son fáciles. Porque tengo que entender, ¿cierto?, que estas pequeñas tribulaciones no se comparan con lo que viene, con esa gloria. Entonces, cuando yo estoy dispuesto a pasar tribulaciones, no importa las que sean, porque yo sé lo que me espera, se aumenta la fe. Mire, por eso dice que está la fe, está la esperanza y después el amor. Y el mayor es el amor. Yo tengo la esperanza de que lo que venga yo lo voy a superar. ¿Y sabe por qué yo lo voy a superar? Porque Cristo vive en mí, porque ya no vivo yo. Entonces el yo pasa a ser Cristo. Cuando Cristo vive en ti, el yo es Cristo. ¿Se me entiende? El yo ya no es el yo de antes.
porque yo puedo, yo soy capaz, es que nadie me llega aquí, ni los talones me llegan. Después llega otro yo, el que dice, con Cristo todo lo puedo, Cristo vive en mí. Yo ya no soy yo, el yo es Cristo en mí. Y todo lo soporto por amor. ¿A quién? A Cristo. Hermanos, si lo único que a nosotros nos va a aumentar la fe es que pidamos para que seamos probados en el amor, en nuestra esperanza y en nuestra fe. Sabe que el Señor nunca te va a dar algo que tú no puedas soportar. Nunca te va a dar pasar por una prueba que tú no la vas a soportar, porque Él quiere que tú la pases. Él no quiere dejar repitiendo. Los maestros son para que nosotros pasemos las pruebas. Somos preparados para eso. No le tenga miedo a la prueba, porque usted va a salir fortalecido. Dice el Señor, ¿sabes, Pedro? Satanás me ha pedido, escúchame, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte. ¿Y qué dice Jesús? Pero yo estoy orando para que tu fe no decaiga. Estoy orando para que tu fe no decaiga, porque la prueba es para que usted sea aumentado en la fe. Por eso el Señor permite que seamos pasados, ¿por qué? Por la zaranda. Esa es la medida remecida. Vamos a pasar por situaciones difíciles, hermanos, pero hay alguien que está orando por nosotros. ¿Y cómo se llama Él? Jesús. Entonces, cambie, menos el hermano Pedro, pero los demás todos cambien el nombre Pedro y ponga su nombre. Ponga su nombre y diga, gracias, Señor, porque estás orando para que mi fe no decaiga. Y si que tengo que pasar lo que tengo que pasar, sé que alguien está intercediendo por mí. Eso se llama fe. Fe ciega en el Señor. No importa el tiempo que esté viviendo, sé que alguien está intercediendo por mí. Esa es fe. O sea, nosotros deberíamos estar gozosos de que tenemos a alguien que no va a fallar, porque yo les puedo fallar, sus padres les pueden fallar, sus hijos les pueden fallar, su hermano, pero el Señor no. Si Él dice que está orando por ti, es porque está orando por ti, está intercediendo todos los días por nosotros ante el Padre. Y esa es la fe que tengo que tener. Eso se llama fe. Entonces no importa, y soy capaz de decirle, Señor, aumentanos la fe. ¿Cuántos pueden decir eso? Señor, aumentanos la fe, porque sé que tú estás presente en todo tiempo y en mi prueba tú estás ahí. ¿Y sabes lo que va a pasar después? ¿Qué le dice Jesús? Cuando vuelva del zarandeo, ¿qué dice? ¿Ah? Porque yo salí fortalecido con una fe mayor. Entonces esa fe ayuda al hermano para que aumente su fe. Quiere ayudar a sus hijos, quiere ayudar a su hermano, aumenta tu fe. Aumenta tu fe. Dile, Señor, hazme pasar por lo que tengo que pasar. ¿Ya? Quiero que veamos Santiago, capítulo 2, versículo 22. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Hablando de quién? De Cristo, nuestro Señor. Y que la fe se perfeccionó por las obras. ¿Quieres perfeccionar la fe? ¿Quieres que crezca? Más obra. Más obra. ¿Pero qué es obra? Es cuando yo me preocupo por el hermano y hago cosas. Obras. Y la fe te va a ir perfeccionando. Cada vez que tú trabajes más en la viña del Señor, mayor es que la fe, más perfecta. Más perfecta. Mire, hay una obra que se hace sin saber, que es la preocupación por los pequeños. Por los pequeños. ¿Qué es un pequeño? Es una persona que siempre está necesitando ayuda. Y no estoy hablando de económica, ayuda espiritual, ayuda.
se siente que no es querida o querido. Hay débiles dentro de la iglesia que necesitan que lo apapachen, que anden siempre dándole ánimo. Hay gente así. Lamentablemente son pequeños. Pero ¿por qué el Señor permite esos pequeños? ¿Para qué creen ustedes? Para que nuestra fe se perfeccione. Porque yo debo preocuparme y la obra es con ellos. Y eso hace que mi fe se perfeccione. Siempre hay alguien a quien ayudar. Y no necesariamente aquí de esta iglesia, de otra iglesia y afuera. Siempre hay. Siempre hay. En donde la obra va junto con la fe. Yo sé que por una obra Él se puede convertir. Porque dice que nosotros somos luz del mundo, ¿cierto? Y por nuestras, ¿qué cosa? Ellos glorificarán un día al Señor. Es por su obra. No se canse de hacer el bien. No se canse de hacer el bien. Bueno, que el Señor todo lo recompensa. Y una de las recompensas que yo quiero es que el Señor aumente mi fe y mi buen comportamiento. Eso es una obra. Para cuando usted hable, le crean. Pero si usted tiene un mal comportamiento, aunque hable todo el día, nadie le va a creer. Por eso la obra que tú tienes es un buen también comportamiento. Vamos a ver el último versículo que está en Santiago 1:6. El gran problema de la fe es la duda, ¿sí o no? En la duda dice, pero pida con fe, no dudando nada. ¿Cuánto van a pedir ahora que la fe sea aumentada? ¿Cuánto van a pedir que la sabiduría se engrandezca en nosotros, tome dominio de nosotros, que la inteligencia, que todos los dones que hay en nosotros van a crecer y se van a manifestar? Pídalo, no dudando. O sea, si yo le digo que en usted hay muchos dones, más de lo que usted piensa, aunque usted no vea, porque la fe es cuando no vemos, yo lo creo, ¿cierto? Ahora digan, ¿usted lo cree? Amén. Pídalo sin dudar. Dios está aquí para responder hoy día, pero hay que pedir sin dudar. El que busca y el que pide, pero no dudando. Si el gran problema de nosotros es la duda, usted le pone un poquito de duda y las cosas ya no son. Aunque yo le hable y usted esté ahí, sí, puede ser. Usted no va a recibir nunca nada. Todo se recibe por fe sin dudar. Nada. Me tiro al vacío. ¿Por qué? Porque sé que alguien me sostiene. Es Cristo, que está en todo. Estaré contigo todo. ¿De qué? De tu vida. Siempre está con nosotros. Y usted tiene que creerlo. ¿Por qué te puedes quedar tranquilo en casa cuando tus hijos salen al colegio o salen a trabajar? ¿Por qué puedes mantener la paz? Porque el Señor hizo una promesa que estaría con sus hijos todos los días de la vida de ellos también. Porque usted se lo entregó, ¿o no? Entonces cuando yo se lo entrego, ¿sabe por qué se lo entrego? Porque yo no soy omnisciente. No puedo estar en todas partes. No puedo estar con ellos en todos lados. Entonces yo se lo entrego a alguien que sí puede hacer eso, que es omnisciente y es todopoderoso, es omnipotente. Hermano, nosotros a veces después reclamamos de las cosas que nos pasan a nuestros hijos. Es que nunca se lo entregamos. ¿Cómo Dios va a cuidar algo que tú no se lo entregas? Y después vienen los dolores, ¿cierto? Vienen las penas, las tristezas. Y es porque nunca entregamos a nuestros hijos, porque no tenemos la fe suficiente de que Él es mejor que nosotros. Aunque lo decimos de labio,
nuestros actos dicen lo contrario. Porque creemos que nuestros hijos dependen de nosotros. Dependen de Dios, mis queridos hermanos. Los hijos son un regalo. Nunca te lo va a quitar el Señor. Te le puede incluso morir. ¿Entiendes eso? Morir. Pero nunca van a dejar ser tuyo. Porque si eres fiel, un día lo vas a ver. Porque no es el cuerpo, este físico, es lo que lleva dentro, es lo que vale la pena. ¿Es doloroso? Sí, es doloroso. Y duele aún más cuando tú no conoces a Cristo. Y cuando tú no tienes la fe en lo que puede hacer Cristo por ellos y por mí. La fe hace que nosotros sea más llevadero nuestras penas, nuestros dolores, nuestras angustias. Porque creemos que Dios es fiel, que no es hombre que miente. Si Él dijo que hará, Él lo va a hacer. El tiempo depende de Él. Nosotros sembramos y el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Usted tiene que estar ahí regando en sus hijos. Mire, el padre tenía un hijo menor y era el hijo pródigo. Él sabía lo que iba a pasar con él. Pidió su herencia, se fue. Él sabía que iba a morir. Pero ¿cuál es la alegría del padre? Que mi hijo ha resucitado. Es que no importa lo que haya pasado antes, lo importante es que resucite. Y esa es nuestra fe. No importa cómo sean tus hijos, que sean tus parientes, cómo sean, no importa. Lo importante es que un día el Señor va a hacer la obra. Porque esa es mi fe. Y un día va a resucitar. Y yo voy a tener complacencia de mis hijos, de mi entorno. Esa es fe. La fe que provoca una obra en el hombre. Hermanos, si la palabra tiene que ir con fe. Y el que la recibe tiene que recibirla con fe. Porque si no, la palabra se devuelve donde está la fe. Y hoy día yo vine a entregar una palabra, yo con mucha fe. Si algo ha reconocido el Señor de mí, es la fe. Si estoy de pie, es por Él. Porque Él reconoció en mí la fe. Y esa fe es con la que yo doy la palabra. Si usted la recibe con la misma fe o una mayor fe, alabado sea Dios, porque así va a ser. ¿Ya? Póngase de pie. Mire, cada uno sabe sus debilidades, en qué área de su vida está flaquito o flaca. Aunque el cuerpo no lo diga, pero adentro hay flaquezas que debemos fortalecer. Imaginen los que son flacos, más flacos aún, porque hay flaquezas. Y el Señor quiere sacar toda duda. El padre del niño endemoniado, ¿qué le dijo? Ayuda en incredulidad. Si usted tiene incredulidad, diga al Señor hoy día. El que pide, recibe. Entonces tiene que decir, ¿qué decir? Ayuda a mi incredulidad. Saca por favor la incredulidad, porque eso no me permite crecer. No permite que esta fe crezca. ¿Ya? Así que vamos a orar al Señor. Haga su propia oración, porque usted sabe su necesidad. A veces está cansada, está cansado. ¿Cuántos cansados hay? Hermanos, de repente queremos tirar la toalla, incluso en nuestro trabajo material, porque teníamos que trabajar y a veces se hace más difícil, cada vez más difícil, ¿cierto? Poder juntar para llegar a fin de mes y pagar todas nuestras deudas. Entonces el Señor dice aquí, aumenta tu fe. Aumenta tu fe. Y cuando aumente tu fe, va a aumentar la capacidad de tu cuerpo para resistir. ¿Por qué cree que los discípulos pudieron aguantar esa muerte? Algunos murieron aserrados, otros ahorcados, otros quemados. Y cuando lo miraban tenían una cara de sonrisa, de paz. Porque el Señor no tan solo te fortalece el espíritu, te fortalece tu cuerpo. Es tu cuerpo, porque ese cuerpo es el templo de Dios. Y todo lo que tú echaste a perder, el único que lo puede arreglar es Cristo por medio de tu fe. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú siempre
llegas con una palabra a tiempo, Señor. Señor, hemos estado hablando de la fe. Hemos citado pasajes bíblicos, Señor, para respaldar lo que estamos predicando, hablando, profetizando. Señor, si algo que te pido es que a esta iglesia le aumenten la fe. Le aumenten la fe. Porque quiero que ellos te agraden, Señor. Tu palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay un pasaje también, dice en Corintios, 2 Corintios, que nuestra fe también ayuda a nuestra santidad. Porque sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y para que usted tenga santidad, yo tenga santidad, tengo que tener fe. Porque la fe nos ayuda a obedecer y a santificarnos, a apartarnos más del mal. Así que te damos gracias, Señor, por tu palabra. Esto no se trata de grito, esto no se trata de llantos, esto se trata de fe. La fe. Señor, pone la fe en nosotros, pone el amor en nosotros, que empiece a hacer su obra el amor. Señor, y que nunca perdamos la esperanza. Sabemos que está la fe, que está la esperanza, pero mayor es el amor. Todas las cosas que hagamos, sea porque te amamos. Yo quiero más fe porque te amo. Quiero más fe porque quiero agradarte, simplemente porque te amo. Señor, quiero ser tu complacencia. Señor, quiero ser tu complacencia. Dígale al Señor, Señor, yo quiero ser tu complacencia. Que el día que tú me mires diga, este es mi hija y mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Complacencia del Padre. Gracias, Padre, gracias por tu Hijo, gracias por el regalo maravilloso de tu Hijo. Ayúdanos a tener esa fe de tu Hijo. La obediencia que aprendió Él, Señor, quiero tenerla yo también. Gracias, Señor, porque compartiste, Señor, en nosotros tus genes. Y es por eso que podemos serte fiel. Y es por eso que podemos llegar a tener una fe inquebrantable, Señor. Gracias, Padre, por todo, Señor. Yo te pido ahora, en el nombre de Jesús, que recibamos lo que estamos pidiendo ahora, en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús lo que estás pidiendo. Tu obra, Señor, es hecha en nosotros. Que así sea, Señor. Que así sea. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Elévele palmas de gratitud a nuestro Señor. Amén.